Muy, pero muy buenas tardes, amigos y amigas de Televisión del Pueblo. Bienvenidos a esta clase número 5 del área de comunicación, redes sociales y nueva tecnología de la Universidad Popular Homero Mansi. Mi nombre es Waldemar Palavecino y es un gran honor para mí estar desarrollando esta clase que ya va por el número 5. Durante las primeras 4 clases vimos diferentes temas que ustedes han desarrollado con una gran maestría, un gran compromiso, y la verdad que quedé impactado muchísimo con la última clase donde hicimos, como dice Diego, el Mago TV desde la provincia de Santa Fe, allí en el querido pueblo de Roldán, que fuimos pioneros en esto de crear el noticiero WhatsAppero, el primer noticiero de WhatsApp por las redes sociales. Ahora vamos a hacer lo propio, pero en este caso vamos a trabajar la imagen. Y la imagen vamos a trabajarla a través de una de las redes sociales más importantes en cuanto a masividad, no la primera, pero sí entre las 3 primeras, como es YouTube. Aunque está perdiendo ahora mucha fuerza a manos del Instagram, pero una red social que se está imponiendo muchísimo, que es TikTok. Así que, pero no pueden desplazar todavía a la red social madre, que es Facebook, ¿no? La más masiva en cuanto a público se refiere en el mundo. Pero vamos a empezar con la red social YouTube. ¿Cómo podemos explotar esta red social YouTube en función de lo que nosotros queremos generar y entendemos que es la televisión en redes, la nueva televisión en redes? Nosotros, para iniciar este noticiero youtubero, les pido por favor que tengan en cuenta los parámetros y las pautas y los indicadores que fuimos dando a la hora de hacer una entrevista. ¿Recuerdan? A la hora de hacer una entrevista radial, en este caso cuando hagamos una entrevista con imagen para YouTube, van a tener en cuenta los mismos indicadores, las mismas preguntas que nos formulamos, como qué, cuándo, cómo, dónde, por qué pasó esto, dónde ocurrió, que nos da la idea del lugar. Bueno, todas estas indicaciones que fuimos dando, tengámoslos presentes también para realizar la entrevista con imagen. Nosotros, en la nueva televisión en redes, estamos planteando nuevos microformatos de programa. Los nuevos microformatos de programa que de hecho ya lo estamos llevando a cabo, y bueno, una de nuestras protagonistas es Susi Cané. Aprovecho para pasar también la publicidad de un gran programa que hace, en realidad hace 2 programas en la televisión del pueblo, los sábados a las 14 horas, un programa para niños fabuloso, que hace muy poquito pareciera como que reventó la pantalla porque tuvo gran cantidad de reproducciones en un horario para niños central del programa, y el programa por excelencia Barrios de Tango en el Mundo, que conduce Susi Cané también en Televisión del Pueblo, los días sábados también. ¿A qué quiero ir con esto? Con el ejemplo de Susi. Susi inaugura en nuestro canal un nuevo microformato de programa de media hora. Esa media hora nosotros tratamos de llegar a los 30 minutos, que generalmente son 25 minutos de contenidos y un poquito menos, para llevar a la dinámica que la televisión formal no logra hacer. Los formatos de programa, generalmente la televisión formal o la televisión de aire o de cable son de 1 hora, teniendo en cuenta que son 55 minutos de contenido, entre contenido artístico y contenido publicitario, más los 2 minutos y medio o minuto y medio de presentación, separadores y ese tipo de cosas. Nosotros estamos haciendo, con el programa de Susi Cané, el programa de tango y el programa de niños, media hora de programación. Ahora bien, para un noticiero, nuestro desafío, y les propongo esto, para que sea más dinámico, y digo por qué de ir bajando los tiempos, ¿por qué hay que hacerlo con menor tiempo? Porque es tanta la información que circula en la red, que si no logramos nosotros concentrar la atención de las personas en los primeros 5 minutos, la persona, a diferencia del canal de aire, no es que cambia el dial. Acá hace clic y cambia el link, o se va a otra página, a otro portal, a otra plataforma. Entonces, bien, yendo a estos nuevos microformatos donde cada vez buscamos en menos tiempo mostrar lo que queremos decir y lo que queremos plantear, nosotros estamos planteando los microformatos de entrevistas radiales y televisivas de 1 minuto, de 50 segundos a 60 segundos.
Lo que yo le quiero plantear en esto, y esto vuelvo a repetir, tiene mucho que ver el cortar los tiempos para poder nosotros decir lo que queremos decir y entusiasmar. Vuelvo a repetir, son tantas las ofertas de contenido que hay en la red que nosotros tenemos que ser capaces de entusiasmar a cada uno de nuestros televidentes. ¿Es fácil esto? No, claro que no es fácil. Pero yo siempre digo lo siguiente, si todo el mundo tiene las mismas herramientas, maneja las mismas plataformas, maneja las mismas posibilidades tecnológicas y las mismas redes sociales, ¿en qué nos podemos diferenciar para que lo nuestro sea atractivo, sea dinámico, sea ágil? Hay algo que me repetía siempre mi abuela, que es así, que decía, lo que natura non dà, Salamanca non presta, ¿no? Decían los tanos. Esto tiene que ver con que el talento natural que tiene cada uno para crear. Entonces nosotros estamos planteando una nueva televisión en redes, a diferencia de las televisiones formales, con esa audacia o con ese desafío de crear de manera permanente. Vale decir que si encontramos un formato, busquémoslo la vuelta y no quedemos en eso. Y vayamos testeando con cada uno de nuestros amigos y televidentes en algo que es muy importante a la hora de viralizar un contenido, que es el compartir. Fíjense que mucha gente en las redes sociales, en especial en Facebook, vive pendiente si tiene me gusta, me enfada, me importa, me enoja o me entristece, entre otros, ¿no? En esas cositas, en esos dibujitos conocidos como emoticones. Entonces, si la gente vive pendiente de cuántos me gusta o cuántas reproducciones tiene, porque vivimos en línea y después yo no voy a entrar en un juicio de valores, pero después quiero preguntarles a ustedes a ver qué opinan. ¿Qué tenemos que generar y cómo tenemos que hacer o qué tenemos que desarrollar para marcar esa diferencia? Y ahí es donde está la apuesta de la nueva televisión en redes, lo vamos a intentar de manera colectiva, en esa capacidad permanente de crear. Voy a seguir ahora con unos segundos más para después pasar al diálogo de ustedes y poder hacer un ejercicio los cuatro en conjunto. Vamos a hablar de lo que es el Big Data. ¿Qué es esto del Big Data o la sociedad controlada? ¿Qué es esto del Big Data? Que es la capacidad gigantesca. En inglés la traducción literal es Big Data es gran dato, gran cantidad de datos. Ahora, llevado al término tecnológico de lo que se usa comúnmente en estos ámbitos, es la gran capacidad y almacenamiento de datos a escala mundial. Nosotros, en este momento, estamos siendo ejes o seres permanentemente transmisores de datos. Nuestros datos hoy se expresan a través de correos electrónicos, nuestros datos hoy se expresan a través de un me gusta, nuestros datos se expresan a través de un video en YouTube, nuestros datos se expresan a través de un mensaje de audio en WhatsApp, nuestros datos se expresan hoy a través de la utilización en este momento. Yo estoy haciendo esta charla por el celular y ustedes están desde la computadora. Entonces, mi celular y su computadora tienen un IP. El IP, ustedes saben, es como si fuera el número de documento de cada uno de nosotros. Un número que nos identifica el DNI en la sociedad en la que vivimos. Y el IP es el número que nos identifica en la gran comunidad virtual, en la gran comunidad mundial, en el gran Big Data que hoy controla el mundo. Ahora bien, ¿la sociedad tiene conciencia de esto? La sociedad tiene conciencia de que dentro de muy poco tiempo, el Big Data, y así lo quise titular, después voy a pasar estos escritos, es la revolución que va a decidir la forma en cómo tiene que vivir la sociedad. Repito, el Big Data, en poco tiempo, será la revolución que va a decidir en la forma en que vos tenés que vivir. Eso es un punto. Ahora está el otro punto, y ahí entra en juego la televisión en redes. ¿Por qué la televisión en redes y para qué queremos crear la televisión en redes? Y yo puse otro término para contraponer a este Big Data que parece un monstruo, pero a veces los monstruos
también se pueden vencer. Voy a poner un ejemplo bíblico. No se olviden del gomerazo que David le tiró a Goliat. Un amigo mío, un gran escritor, cineasta, que después le voy a pasar el blog, él generó un blog que se llama La Gomera de David. En esa Gomera de David realmente es una metáfora de cómo con pequeñas armas de paz puestas al servicio del bien, se puede desarrollar a los grandes monstruos. Dijo alguien en alguna vez que muchos pequeños rápidos, unidos, pueden derrotar a los grandes lentos y pesados. Y a esto voy ahora al small data, que se escribe small data, ¿no? Small, en inglés, pequeños datos. Voy a esta contraposición y repito, cómo muchos pequeños rápidos pueden derrotar a los grandes pesados y lentos. Y aquí entra la nueva televisión en redes que queremos crear y seguir creando junto a ustedes de manera conjunta, con esa fe colectiva, con esta frase que acabo de decir, que puede marcar el camino o al menos ser un pequeño faro para unirse a muchos faros más y que puedan iluminar el camino de las redes sociales utilizadas con fines nobles. Bien, hago una pregunta a los amigos que nos están escuchando, porque cuando hemos hecho pregunta a la gente a través de notas callejeras y le decíamos, señor, señora, ¿a usted le gusta vivir en una sociedad controlada o sabe que en este momento está siendo usted controlado, espiado? ¿Y saben qué nos respondía la gente? La gente nos decía, no, pero a mí que me van a espiar si yo no tengo nada que esconder o yo no soy tan importante. Y ese es el gran error. El gran error es naturalizar un hecho de control que influye en nuestras vidas, que influye en el presente y que puede influir de manera peligrosa en el futuro. Y sobre todo, no es naturalizando esto como se arreglan las cosas o se dejan pasar, sino que no pueden cercenar nuestro derecho a elegir de vivir en libertad. ¿Por qué tienen que controlar nuestras vidas o indicarnos lo que tenemos que comer, lo que tenemos que ver o lo que tenemos que hacer? Fíjense que cuando entramos a una publicación determinada, nos marca a los pocos 4 o 5 segundos, cuando salimos de esa página, muchas sugerencias de productos y nos venden productos. Bueno, este almacenamiento de datos en volumen masivo a escala mundial no solamente la manejan las grandes compañías comerciales que ofrecen productos por las redes sociales. La manejan dos grupos, y atención con esto, que es lo que hay que tener muy presente, que son los gobiernos del mundo, y cuando los gobiernos del mundo no pueden manejar cierta determinada cosa, hay un grupo que lo está superando, que son los 4 monstruos en redes sociales y en las nuevas tecnologías, como por ejemplo, y donde han hecho en esta cuarentena y en esta pandemia los negocios multimillonarios más grandes de la historia, porque al estar todos encerrados en casa o en este periodo impuesto de confinamiento, porque es cierto que tenemos que cuidar la salud, estos grupos, al proveer sus servicios, han hecho fortunas incalculables. Ellos son Amazon, Facebook, Google y Microsoft del señor Gates. Bueno, Facebook de Zuckerberg, que después vamos a hablar de esto también. Les hago una pregunta a ustedes, como me tocó hacerle unas preguntas a las personas cuando salíamos a la calle a hacer notas hace 3 años y medio. Y la pregunta que dejo abierta para que ustedes respondan es la siguiente. ¿Les gusta a ustedes vivir en una sociedad controlada o al revés? ¿Quieren ustedes decidir en qué sociedad quieren vivir? Dejo abierta la pregunta y ¿qué responden ustedes, queridos amigos? Bueno, a mí me parece que es muy importante la información, ¿no? Porque cuando tenés información sobre cómo funcionan las cosas, podés elegir en qué engancharte y en qué no. Si bien es un paliativo en relación a vivir en una sociedad controlada, porque las decisiones llegan hasta un determinado punto, también el tener información permite, por ejemplo, sacar los cookies
o los spyware que hay en los celulares, por ejemplo, que son los que transmiten la información sobre dónde estuviste y en base a eso te llegan algunas publicidades, o elegir otras formas de conexión. Muchas veces la gente no conoce que existe Ubuntu, que existe Mastodon, que existen un montón de dispositivos y herramientas que no están dentro de esa Big Data y que conectándote a eso, por ejemplo, Telegram eh, y tantas otras redes que no forman parte justamente de lo que estábamos hablando recién, y que al elegir usar eso, también nos estamos alejando de ese entregar información de manera ingenua, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, no descargo las aplicaciones del todo en mi teléfono y una vez que las uso, las descargo. Pero conozco gente que no sabe esto y tiene el teléfono colapsado con aplicaciones que no saben muy bien cuál es el tipo de información que le están sacando. Por ejemplo, Mercado Libre, que sería una aplicación para compra y ventas, le terminas dando autorizaciones que vulneran toda tu privacidad. Y lo mismo sucede con muchas otras aplicaciones que la gente no conoce. Este, yo vengo de una generación que estuvo muy marcada por todos los controles que tienen que ver con las aplicaciones, con Internet. Entonces no conozco cómo era el mundo antes de la explosión que fue las computadoras e Internet. Pero sí trato de tomar recaudos y de informarme mucho para que no vulneren mi intimidad. Tampoco utilizo Facebook como un diario íntimo, que es algo que mucha gente lo hace, pone fotos de parientes, cuenta historias de sus vidas, hace catarsis, agrega gente que no conoce o agrega gente que son familiares directos. Yo no tengo familiares directos en mis redes porque tengo otra forma de verlos y me parece que es una forma de también cuidar mi intimidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que en realidad, como decía al comienzo, tiene que ver con esto, con poder ir accediendo a información, transformarnos en ciudadanos informáticos, que tenemos nuestros derechos y que tenemos que hacerlos valer también, y decirle que no cuando vemos que son cuestiones que son muy invasivas, ¿no? Todavía hay trámites y cosas que podemos seguir haciendo sin internet y que cuando vemos que las aplicaciones ponen condiciones que invaden nuestra privacidad o vulneran nuestra intimidad, decirles que no y tratar de averiguar cuáles son los organismos que tienen a su cargo velar por nuestros derechos. Hay oficinas, en el gobierno de Cristina se creó todo un batallón de oficinas y organismos que trabajan por nuestra intimidad. No sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo en el gobierno de Cristina justamente vos podías llamar a un número y pedir que no te manden publicidad, que no te lleguen desde números anónimos publicidad de empresas o que te agreguen sin que vos sepas a el pago de servicios que no habías pedido. Antes de eso, era muy usual que vos te enteres que estabas pagando un código tanto de un servicio que te mandaba el horóscopo, que te mandaba chistes, y era algo que vos no habías pedido, que cuando querías darlo de baja no te daban de baja. Bueno, a partir de la presencia del Estado, ese tipo de cosas empiezan a cambiar. Entonces creo que también es importante este, contrarrestar esta movida que se está dando a nivel mundial con la construcción de ciudadanía, con ciudadanos y ciudadanas que conozcan cuáles son sus derechos, que sepan eh, cuáles son los riesgos que tiene todas estas aplicaciones y que tengan la conciencia y el razonamiento como para poder elegir y decir, no, en esto no me voy a meter porque vulnera mi intimidad, porque si lo descargo en el teléfono tengo que darle acceso
a un montón de cosas que me pueden producir un daño futuro, porque implica un seguimiento que yo no quiero que lo tengan sobre mi vida, y bueno, y cosas así. Perfecto, Gustavo. Muy claro, muy claro. Después voy a hacer algún comentario, pero sobre esto es muy importante lo que decís, pero quería saber si quería opinar también. Javier, ¿tenés algo para decirnos, Javier? No, o sea, Gustavo dijo todo lo que se podía decir, es verdad. Lo que pasa que, bueno, vos no sé si podés, tanto como dice Gustavo, defenderte, porque hay casos, por ejemplo, que vienen de otro país, entonces no hay mucha legislación. Por ejemplo, a mí lo que siempre digo que me pasa en Facebook, yo, por ejemplo, tengo familiares en Mendoza y hablo con mis familiares y me mandan promoción del Canal 9 de Mendoza, del diario Los Andes, cuando yo no acepté, nunca me preguntaron si podía aceptar, así que bueno, es básicamente lo que decís vos también, lo que decís vos, Waldemar, no tendríamos que dejar que esto se acreciente porque usan la red de mala forma. O sea, y lo usan los propios dueños de las redes, no lo usa un tipo inescrupuloso de adentro, sino que lo usa en este caso en Facebook Mark Zuckerberg o todos ellos, porque a través de ciertas publicidades hacen plata, digamos, aunque te pasen un diario de alguna parte del país. Perfectamente. Me gustaron las dos posiciones que son válidas las dos. Son válidas las dos. Me gustó mucho lo que dijo Gustavo y me gustó mucho lo que dijo Javier también, porque ahora vamos a entrar de lleno en una red social, la más poderosa, como Facebook, y vamos a hablar también de la falta de legislación a nivel mundial y vamos a hablar también de los movimientos de protesta contra la violación a nuestra intimidad. Los movimientos de protesta a la violación de nuestra intimidad, los más fuertes están en Alemania. Hoy precisamente estaba viendo un documental sobre ellos y cada día van creciendo más.